Buenas noches, queridos paisanos. Ayacucho vibra ahora. Ayacucho está súper emocionado por la presencia de estos grandes talentosos que han puesto su voz en el mundo, que han puesto las cuerdas en el mundo. Para mí en realidad es un orgullo tener a Jaime Guardia, al gran maestro Raúl García Zárate y a Carlos Falconi. Son los que trasladaron nuestra música por el mundo y ahora están aquí. Están aquí para poderlos disfrutar. ¡Qué emoción! Yo quiero pedirles un aplauso grande para nuestros grandes maestros ayacuchanos. No se oye. Maestro, por favor. Gracias. Para Carlos Falconi, representado por Sandra, su hija. Al maestro Jaime Guardia. A nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y hoy represento a nuestro alcalde, el doctor Hugo Aedo, vamos a tener el honor de alcanzar un reconocimiento al insigne charanguista huamanguino, ayacuchano, huamanguino de corazón, el señor Jaime Guardia Neira. Quiero un aplauso para ellos, para que este reconocimiento sea bien llegado. Maestro, es un honor para nosotros los ayacuchanos entregarle este reconocimiento a través de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Y a nuestro gran maestro que llevó la guitarra hasta los últimos rincones del mundo. ¿Quién no reconoce a nuestro maestro Raúl García Zárate? Ayacuchano huérfano pajarillo. Maestro, a nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga, sí va a recibir este reconocimiento con mucha humildad de este su pueblo que lo quiere mucho. Hace pocos días pudimos reconocer a otro gran maestro, a Carlos Falconi, y ahora su hija lo representa. No está aquí Carlos Falconi porque está delicado de salud. Sin embargo, así como estos maestros, nuestros grandes maestros de la música ayacuchana, a pesar de su edad, están aquí porque quieren regalarles todo su cariño, nuestra identidad de ayacuchana que tenemos que recuperar. Aquí está Sandra, la hija de nuestro insigne Carlos Falconi, para poder recibir este reconocimiento que le otorga la Municipalidad Provincial de Huamanga. Un aplauso para él. Gracias. Perdón.
También hay un reconocimiento para el organizador de este magno evento, para el que hizo posible que nosotros podamos tener a estos maestros. Me refiero a la empresa constructora Yari. Y su representante, el señor ingeniero Ramón Quispe Cangallo, gerente general de Aren Constructora. Un aplauso para él. El empresario ayacuchano se hace presente y hace posible que podamos disfrutar de nuestros maestros, de estos grandes maestros ayacuchanos, cultores de nuestra identidad, cultores del canto y de la guitarra y del sonido ayacuchano. Un aplauso para el ingeniero Ramón. Muchísimas gracias al señor regidor de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Muchas gracias a don Jorge Pozo por este reconocimiento. Y quiero, por favor, también hacer sentir la presencia de quienes son los gestores de la convocatoria de todos ustedes en esta histórica plaza de Huamanga. El ingeniero Román Quispe Congacha va a hacer también entrega del reconocimiento para el maestro Jaime Guardia. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a Dios, a mis queridos padres, a mi querida esposa, a todos los que hacen posible este evento hoy día, a mis colaboradores. Un saludo especial para el ingeniero Efraín Juárez, el ingeniero William Salvatierra, que también se han sumado para que este evento se pueda desarrollar. Y nosotros, con el mayor cariño, queremos homenajear en vida a nuestro ilustre visitante, intérprete del charango, nuestro Jaime Guardia. Un pequeño detalle de parte de la empresa, de parte de los organizadores. Y muchísimas gracias por estar acá en Huamanga, en su tierra, deleitándonos este bonito evento. Merecido reconocimiento para uno de los grandes de la música ayacuchana, con ese charango extraordinario que ha sabido recorrer melodía a melodía, surcar no solamente nuestro cielo peruano, sino también el cielo internacional. Un aplauso para don Jaime Guardia. Reconocimiento a nombre de Aren, contratistas generales, en el homenaje a la canción ayacuchana, otorgado al doctor Raúl García Zárate. Bueno, creo que palabras nos sobran para poder homenajear y agradecer al maestro Raúl García Zárate, quien ha dado su vida, su tiempo, para que nuestra música pueda trascender más allá de nuestras fronteras. Esperemos que este evento al próximo año sea un evento internacional con muchísima concurrencia, y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos hoy día, para homenajearlos en vida a nuestros artistas. Maestro Raúl García, con muchísimo aprecio que le tenemos, un pequeño detalle de parte de todo el comité organizador de este evento, les vamos a otorgar un detalle de Huamanga. Gracias. De mano del ingeniero Román Quispe Congacha, de Aren, contratistas generales, merecido reconocimiento para el maestro don Raúl García Zárate. Por favor, público selecto, un aplauso fuerte para el maestro. Siguiente reconocimiento para don Carlos Falconi. El aplauso fuerte. Bueno, hemos tratado también de que nuestro amigo Carlos Falconi esté presente hoy en día aquí en Huamanga. Lamentablemente, por cuestiones de salud, él no está con nosotros,
pero en representación de su persona está su hija, y hágale llegar nuestro más reconocido y sincero abrazo fraterno para el maestro Carlos Falconi, integrante del trío Ayacucho. Entonces, de parte de toda la comisión organizadora, tenemos un pequeño detalle para usted que lo hemos hecho con muchísimo cariño. A nombre del ingeniero Román Quispe Yaren, contratistas generales, gestores, organizadores, responsables de este maravilloso homenaje a la canción ayacuchana, el reconocimiento a la hija del extraordinario músico don Carlos Falconi. Vamos a escuchar a continuación las palabras de don Ranulfo Fuentes. Alguien tutas la tapasikuna. Ayacuchano que no me iban a abrir la semilla de Rimani. Gracias, don Jaime Guardia. Gracias, maestro Raúl García Zárate. Gracias, primo Carlito Falconi. ¿Por qué? Gracias a los músicos e intérpretes, nosotros los compositores podemos llegar a vuestros corazones, a vuestras mentes, el alma, porque el compositor es mudo, los cantantes músicos llegan a ustedes. Yo agradezco a Raúl García Zárate, a su hermano Neri, que el año 72 grabara mi primera canción, Volver con mis recuerdos. Los hermanos García Zárate son los primeros que grabaron El Hombre en el año 75. Gracias, Raúl. Esa canción nuestra que lleva a todos los rincones del mundo. Gracias, maestro Raúl. Gracias, maestro Jaime. Gracias, Nelly Munguía. Gracias, Berta Barbará, que son finadas, porque la música ayacuchana es grande. Para las 11 provincias ayacuchanas que tienen el alma, el corazón, el mensaje tan profundo de las canciones poéticas y sociales. Hamko Neraiko, Yujaiko, Takiko Taronico. Dejemos como herencia, como legado a nuestros niños, a nuestros estudiantes, que la música ayacuchana nunca muera. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuertes aplausos para don Ranulfo Fuentes. Muchas gracias por su presencia. Y ahora vamos a tener las palabras del maestro del charango. Fuertes aplausos para don Jaime Guardia. Muy buenas noches, queridos amigos y paisanos. Para mí, en verdad, es una gran satisfacción estar en este evento representando nuestra música ayacuchana. Siempre lo he hecho con amor, con cariño y con el respeto que se merece nuestra canción. Por eso, infinitamente agradezco a los organizadores que han tenido en mente de hacer este evento en reconocimiento pues a nuestra canción, en reconocimiento a las composiciones que deleitan al público huamanguino, al público ayacuchano y a todo público en general, porque el huayno a través de su música va de generación en generación, y eso para nosotros es un orgullo tremendo y una gran satisfacción. Muchas gracias. Y como este público quiere deleitarse con su música, maestro, tenga usted la amabilidad de hacernos sentir, hacer vibrar los corazones huamanguinos que esperan con esta expectativa escucharlo a usted. El aplauso para don Jaime Guardia.
para la mamá. Queridos amigos, a través de este pequeño instrumento, que es el charango, la auténtica guitarra de 5 órdenes del siglo XVI. Para mí es un gran honor, una gran satisfacción participar en este gran evento. Y gracias a los organizadores, y aquí estamos para escuchar la melodía que reproduce este pequeño instrumento. Presumes que soy cualquiera. Si cuando me ves con poncho, presumes que soy cualquiera. Yo también cargo dinero como cualquier caballero. Yo también cargo dinero como cualquier caballero. Paso tu puerta para ver si me haces caso. De noche paso tu puerta para ver si me haces caso. Al ver que no me haces caso, de las paredes me abrazo. Al ver que no me haces caso, de las paredes me abrazo. Amorosa palomita, mi güey y mátame jaiki, ay amorosa palomita. Ari kuyekim negar jaikim, y matarme nega kunki. Ari guayekim negar jaikim, ay caparme nega kunki. Jardín huerta chaipi, dulce naranja planta cosa. Uray jardín huerta chaipi, dulce naranja planta cosa. Payay kuiki manchos, baitañas, kaina wakas kaita, yuyarispa. Sipi kuiki manchos, baitañas, kaina yakis kaita, yuyarispa. Definitivamente, esta noche nos vamos con un reconocimiento especial, porque es merecido cada vez que se trata de hacer un homenaje a aquellos que difunden, a aquellos que llegan, como bien lo decía el maestro, a esos corazones. Por eso, público selecto y culto de Huamanga, un aplauso fuerte para estos artistas, para estos maestros. Para don Jaime Guardia, gracias maestro, muchas gracias. Y vamos a escuchar también las palabras del doctor Raúl García Zárate. Queridos paisanos, yo me siento muy orgulloso de retornar a esta hermosa tierra. Esta tierra que en realidad tiene la cultura musical más grande del mundo. Gracias a ella he tenido la suerte de ser invitado a nivel internacional, porque nuestra música andina tiene una riqueza melódica y rítmica que no tiene comparación con otros géneros musicales del mundo.
Yo me siento muy orgulloso y felicito a los organizadores de este evento y la felicitación muy merecida a mi colega Jaime Guardia. Yo me siento limitado físicamente por accidentes que tuve, pero como repito, yo soy siempre el difusor, digamos, a través de la radio o las grabaciones que hice, queda todavía como recuerdo de mis actividades. Les agradezco mucho a esta organización de hacer un homenaje como un valioso estímulo para los cultores de la tradición cultural de nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias, doctor, a usted, porque su presencia, indudablemente, al igual que el maestro Jaime Guardia, le pone un toque muy especial en esta noche que ha de quedar bien enmarcada en un cuadro de un grato recuerdo para todos estos corazones huamanguinos que han venido a deleitarse en este gran homenaje a la canción ayacuchana. El aplauso para nuestra canción ayacuchana. Y ahora quiero también presentar las palabras de la hija del maestro don Carlos Falconi. Quiero pedir un fuerte voto de aplauso para Sandrita Falconi. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, público presente. Quiero agradecer a nombre de mi padre estos detalles. Realmente, cuando él se enteró, él estaba enfermito, cuando se enteró del homenaje que le están rindiendo en su pueblo, en el pueblo por el cual él siempre luchó a través de sus canciones, siempre quiso reivindicar a este pueblo, se puso muy feliz. Entonces, yo traigo el agradecimiento y el saludo de mi padre por todo el cariño y el amor que le da su pueblo y sus compañeros artistas. Siempre sé que están junto a él en estos momentos difíciles de salud. Y creo que la fuerza y el amor de todos ustedes le va a devolver la salud y va a estar con nosotros muy pronto. Papito querido, todo esto es para ti, te lo mereces. Merecido, muchas gracias, Sandrita, por tu presencia. Y quiero, por favor, pedir un fuerte voto de aplauso nuevamente para estas figuras de nuestra música, para estos grandes maestros y también para los artistas que acompañan a estos grandes e ilustres maestros de nuestra canción ayacuchana. El aplauso fuerte para don Jaime Guardia, para el doctor Raúl García Zárate, para don Carlos Falconi. Y ustedes ya ven detrás de ellos a los artistas que han de desfilar todavía por este escenario. Maestro, don Jaime Guardia, doctor Raúl, gracias Sandrita, gracias por la presencia de usted.